serie de actitudes que realmente están revelando que ha sido muy grave la forma en que se ha puesto en contacto nuestros hermanos dirigentes o no dirigentes y comunidades con el poder y con las ventajitas económicas que pueden derivarse del poder. Y esto no es solo ya fruto de la degeneración paulatina del proceso que empezó en 2010, sino que tenía ya como bases genéticas desde el primer día, la falta de conciencia política elaborada y clara en nuestras bases y masas. Así que la cantidad de gente, indígena o no indígena, que se incorporó al aparato del Estado, no lo hacía para cambiar, lo hacía para cobrar mi parte de la herencia, de una concepción así patrimonial del Estado, ¿no? El Estado es un patrimonio de todos, otros lo han usufructuado, ahora nos toca a nosotros usufructuarlo, y me meto ahí para cobrar mi parte de la herencia. Y cuando ya estás cobrando tu parte de la herencia, te das cuenta que también podrías cobrar la herencia de otros. Entonces, de manera paulatina e inevitable, se fue generando una aceleración de los hechos de corrupción. Que el gobierno se consuela diciendo que la corrupción en todo caso es menor que la que hubo en gobiernos anteriores. Probablemente en cifras absolutas es mayor. Y lo que pasa es que en comparación con el monto de dinero disponible puede que no llegue tan lejos. Pero ha habido toda una desviación de ese sujeto principal que ahora está en crisis. Ahí están compañeros indígenas que tuvieron una trayectoria respetable, en algunos casos heroica, en todo caso por lo menos digna, que ahora están presos y que desde la prisión reclaman que por qué ellos son las únicas víctimas de un fracaso que es mucho más grande y mucho más aplicable a otros. Y reclaman que por el tema del fondo indígena se han juzgado varios ministros y sobre todo la ministra Chacuero, que era la máxima responsable. Y denuncian que eso ha sido un proceso planificado, que alguien, el canciller ha dicho una manito blanca, alguien ha movido los hilos para que ese estudio sea serio y para que deje de quedar claro que aquella frase que formuló una vez, por lo menos yo se la vi una vez a Álvaro García Linera hace 15 años, en un seminario internacional, cuando dijo: no nos engañemos, los indios han llegado para quedarse. Parece que alguien pretende que eso se revierte, que no han llegado para quedarse y que es la hora de que sigan. Y eso ha quedado gravemente expuesto en los resultados del referéndum. El otro sujeto que ha fracasado estrepitosamente a la vista de los resultados es el MAS. Aquel instrumento político que nació como respuesta a la descalificación del partido como tal. En el famoso Congreso de Santa Cruz de la Confederación Única 95, los compañeros reunidos en la Confederación y compañeras dijeron: los partidos no sirven. Los de derecha porque son los enemigos, los de izquierda porque no nos entienden. Entonces nos vamos a organizar sin partido en un instrumento político que ya sabemos que al final acabó siendo un partido como todos y que ha sido víctima del autoritarismo, de la idolatría, del inquerío, de todo eso que sabemos. Y eso se ha agravado más aún con una consigna de la que soy testigo presencial. Yo creo que es una consigna que nació en la mente del presidente Evo Morales. En febrero de 2010 formuló en una reunión de dirigentes y diputados aquí en Cochabamba, yo estaba presente todavía ahí porque había sido vocero de campaña en 2009, y dijo textualmente, cuando se le reclamó cómo se había podido aceptar que la Unión Juvenil Cruceñista entrara a ser parte del equipo de campaña de Isaac Ábalos de Santa Cruz, Evo cortó la discusión diciendo: compañeros, es la hora de sumar. Y a partir de ahí hemos empezado a sumar a lo peor de la sociedad política del país. La cosa llegaba a ser un pacto formal con la ADN como partido de Santa Cruz, lo firmó Carlos Romero en persona. Hemos incorporado a lo peor de la derecha, porque al final, gente que toda
su vida fue de derecha y está convencido y no sé qué, por lo menos se las puede respetar personalmente. Pero cuando después se pasan a la izquierda por conveniencia, ya ni respeto es posible. Y tenemos ahí como último ejemplar de suma negativa y catastrófica al señor Claudio Rocha del Alto, que por segunda vez incendia la alcaldía y que en este momento está recibiendo el apoyo de las bases del MAS en el agua. Hasta ahí llega la catástrofe de Sumar. Y desgraciadamente la otra cosa que, aunque no hemos llegado para nada a ese nivel, porque esto no han sido elecciones en que se trataba de elegir por ese un gobierno de derecha o de izquierda, sino que era solamente un referéndum para cambiar un artículo de la Constitución que vale para cualquier gobierno después. Sin embargo, hay elementos en común con lo que ha ocurrido en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela. Y es que, al igual que en todos esos países, se ha ido produciendo en el nuestro un progresivo abandono de los grandes postulados. De aquellos postulados por los que tanto nos movilizamos en los años anteriores al gobierno de Evo, sobre todo desde la guerra del agua y en los primeros 4 años. La famosa descolonización y igualmente el famoso vivir bien, consignas que no han tenido nunca un contenido real, son puro verso. El respeto a los derechos de la tierra, otro verso. El Estado participativo por encima de todo. La búsqueda de cada vez más sociedad y menos Estado. Todo eso ha ido perdiéndose, convirtiéndose en nada. Y lo que sí estábamos de acuerdo, los compañeros que estuvimos haciendo este análisis, en que esos postulados, como ideales de un país diferente, siguen vigentes y que muchos estamos dispuestos a seguirlos planteando y a seguirlos defendiendo. Desgraciadamente, ya no solo contra la derecha, sino también contra esa izquierda que ha perdido el norte y que está en este momento defendiendo lo indefendible. El referéndum es curioso. Se ha perdido precisamente en lugares donde el gobierno hizo los más grandes esfuerzos por ganar espacios que tradicionalmente eran opositores. El gobierno ha pactado con la CAO y con la CAINCO en Santa Cruz, y en Santa Cruz ha perdido el referéndum de manera contundente. En la Amazonía, donde Juan Ramón Quintana viene hace años combinando amenazas, presiones innegociables con distintas gentes para lograr la hegemonía del MAS en toda esa zona, en la Amazonía de Beni Pando, el referéndum arrojó un resultado fuertemente favorable al no. Y en sitios más concretos, en distritos mineros cooperativos, en Yayagua, en Iojaya, en Porco, en Chaquí, territorio de cooperativas mineras, las más beneficiadas por la ley minera y por toda la política del gobierno desde el primer día. El primer ministro de Minería que nombró fue un cooperativista. Ahí hubo una equivocación desde el comienzo. En todos esos lugares ha ganado el no. Entonces, ¿qué es decir? Y el gobierno no se da cuenta, no hace este análisis, no son capaces de decir todos los esfuerzos que hemos hecho pisoteando principios y pisoteando postulados que habíamos aprobado en la Constitución y antes y después de ella, a pesar del esfuerzo de pisotearlo, no han dado resultado y en este momento toda esa gente es parte del bando que ha votado no. A esto se suma un rechazo generalizado del país a todo lo que es autoritarismo y soberbia. Y se suma, por supuesto, un rechazo a toda la novela de corrupción que está avanzando por todas las esquinas ahora. Y el gobierno intenta concentrarse en que el tema de Gabriela Zapata es un tema sentimental, porque tienen que meterse, que importa que fuera pareja del presidente o no, y el pobre niño. Es un tema de denuncia de corrupción flagrante. Es el momento en que nadie del gobierno ha intentado explicar cómo puede ser
que esa joven sin formación profesional y sin antecedentes familiares de gran fortuna aparezca hoy como millonaria. Ahí es el tema de fondo. Y es evidente que hay tráfico de influencias. Y sin embargo, la actitud del gobierno, en vez de ser mínimamente autocrítica, mínimamente, por lo menos, yo dije en mi columna el mes pasado, me parece muy triste que el presidente, en vez de convocarnos a todos a la reflexión, ahora se pasa a echar la culpa de todas las redes sociales. Eso no es verdad. Cuando precisamente era el momento de decir, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuán mal hemos manejado algunos temas? Entre ellos, el de Gabriel Zapata, que cada vez se pone más grave y más peliculesco, pero donde el tema de fondo no es el sentimental, el tema de fondo es el tráfico de influencias y todo lo que eso significa. Y que en este caso, claro, tiene condimentos que son tan pálula a que se escriban telenovelas enteras en los medios, sobre todo en las redes sociales, pero en los medios en general. El hecho del acto, yo creo que ha sido el más directamente vergonzoso y que ha mostrado una mayor capitulación del gobierno. Hasta el extremo de que el viceministro Elío y el ministro de Comunicación de Autonomías, Siles, siguen ahí. No solo no han renunciado, sino que no los han expulsado del gabinete por la grosería de decir ese mismo día que lo del auto había sido un autoatentado. Y salen diciendo, la culpa es de la alcaldesa que no resolvía el problema de mobiliario en las escuelas. Si fuera por eso estarían incendiadas todas las calles del país. En todas hay la protesta porque no hay mobiliario en las escuelas, porque no hay espacio suficiente. Santa Cruz hay graves problemas, aquí también. Ahí se metieron gente del MAS, de pésima calidad como Braulio Rocha, pero gente del MAS, a aprovechar el conflicto para hacer un lío tremendo, sin calcular, claro que iba a caer tantos muertos, pero así fue. Ante eso, lo mínimo que cabía era investigar seriamente qué ha pasado con esa gente, en vez de hacer pruebas de gobierno, porque a mi juicio, lo más preocupante del momento actual es la capacidad de cero autocrítica y la altanería arrogante de querer resolver las cosas con amenazas. Mañana, esta noche, salió la amenaza del ministro de la Presidencia de cerrar varios medios de comunicación, mencionó expresamente al deber de página 7, que van a tener que ser clausurados por decir mentiras. Y las mayores mentiras las ha dicho el ministro de la Presidencia y otra serie de ministros en este momento. Ahora, frente a esto, ¿qué plantear? Lo único que nos cabe es no rendirnos y por la vía que tengamos, mantener esos postulados, que son postulados revolucionarios, que son los postulados que dieron sentido a este gobierno, que han sido postergados o pisoteados, que la derecha, por supuesto, no los va a mantener nunca, y que tenemos que mantenerlos porque todavía creemos que este país algún día puede ser libre, siendo conscientes de que eso ya lo hacemos en contra, tanto de la derecha como de esta ex izquierda que ha claudicado espantosamente. Tenemos que llenar un vacío histórico de todo este proceso, que es la falta de formación política, la falta de reflexión, la falta de conocimiento crítico de la realidad. Nuestra juventud se informa por las redes sociales, no son ninguna garantía de análisis. Son un medio interesante para divulgar cosas, para ponerlas sobre el tapete, para hacer que la gente se alarme, pero no son ninguna garantía de análisis serio de conocimiento crítico. Como si la tarea es infinita, pero igual la tenemos que asumir en la pequeña medida de nuestras pequeñas fuerzas y sin hacernos ilusiones. Pero lo que quisiera plantear a ustedes que no vale es la resignación. Y tampoco el pacto con la derecha, cosa en la que se han equivocado varios compañeros nuestros, tan valiosos como Rebeca Delgado, como Alejandro Almaraz, y que se han aislado al acabar pactando con las fuerzas de derecha, que nunca han creído en ningún postular, y que no están siendo capaces siquiera de aprovechar la nueva situación para hacer algo diferente. Se nos acabaron los 20 minutos y ya vamos a hacer de decir más cosas. Bueno, muchas gracias, Ángel. En realidad, se lleno
de la noche soy yo, no sé si en el medio. Que entre Rafa, que había inaugurado así este conversatorio, y Raúl, que nos va a meter en el debate más caliente de la libertad de expresión. Yo voy a hablar de la cuestión económica en todo este contexto del referéndum. No es una cuestión menor, no es una cuestión menor. Si dejáramos de mirar un rato el ombligo de Bolivia y dejábamos de pensar que, como estamos cada 6 meses en elecciones, no hay un contexto mayor, que es un contexto, si uno ve la región solamente, en el que casi todos nuestros vecinos están en crisis económica, fuerte y severa crisis económica. ¿Qué había en el razonamiento de las autoridades cuando convocaron apresuradamente este referéndum? Una cosa que nos sugerimos desde el principio es precisamente ese contexto de crisis internacional. Como somos productores de materias primas, hemos exacerbado esa condición económica de Bolivia, esa forma de inserción en la globalización. Tenemos 93% de nuestras exportaciones en hidrocarburos, minerales, soya, y todas estas están con precios que han retrocedido prácticamente hasta 2004, antes de que se prepara, antes del boom. Por supuesto que se da una consideración de primer orden político en este referéndum. Hay quienes sostuvimos que, al igual que en Ecuador, o aprendiendo y leyendo lo que pasó en Ecuador, no se quería en el gobierno juntar la gestión de la crisis económica con una probable crisis política. Y lamentablemente el resultado, para quienes pensaron que no, resultó siendo sí. Se juntaron las dos cosas. Entonces conviene por eso, apelando a lo último que dijo Rafa, que la ciudadanía, la población, sepamos de qué trata esta crisis económica y qué escenario está planteándose o nos está planteando el gobierno. Entonces ese va a ser mi esfuerzo ahora. Primera cuestión, entender de qué trató, en qué consistió la llamada bonanza de la última década. Es algo que venimos machacando, pero es fundamental entender que en las finanzas del Estado hubo una bonanza. Tuvimos una década en la que el Estado tuvo una situación muy holgada. Poniendo datos, cuando Goni subió al poder en 2002, tenía 29.000 millones de bolivianos de presupuesto. Cuando Evo subió al poder en 2006, tenía 46.000 millones de bolivianos, 183% más de recursos. Esto para poner en perspectiva histórica, ¿sí? Evo entró en un contexto, este gobierno inició su gestión con una situación económica totalmente distinta de los anteriores gobiernos. ¿No? A ese momento no hizo nada. En ese momento, ninguna medida del gobierno había propiciado ese entorno, digamos, favorable. Fueron puras condiciones externas. Ahora, miremos la economía del Estado y vamos a ver que el presupuesto del último año es 421% mayor presión en esa cantidad. Imagínense, un monto muy grande con respecto al presupuesto con el que asumió Evo el poder. Por supuesto, otro contexto, una situación tremendamente distinta a la que... y entonces, por supuesto, hay que analizar por qué. ¿Por qué existe ese nuevo contexto de las finanzas públicas? Esta bonanza. Primero, por el lado de los ingresos, claramente el IDH, los ingresos nuevos a la explotación del gas por la explotación del gas, explican gran parte de sus nuevos ingresos. El crecimiento en esa década ha sido de 185%. Desde que se creó, sumó una importante masa de recursos nuevos para el Estado. Lo segundo, que se dice poco, que se conoce poco porque conlleva muchas cosas que me daré de explicar, es que el Estado, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, vino ejecutando toda una estrategia muy exitosa para incrementar enormemente las recaudaciones del mercado interno. Es decir, esas que salen de los ciudadanos y de los trabajadores.
Las reformas que se pusieron en marcha en los 80, neoliberales, la ley 843, fue llevadas hasta sus últimas en estos últimos años. O sea, sí tenemos como datos que entre el 2005 y el 2014 el crecimiento de la recaudación interna de la población vía impuestos indirectos al consumo, al trabajo, a las transacciones, etc., creció en un 309%. Más del doble de lo que crecieron los ingresos por el IDH. Sí, los recursos naturales y estas exportaciones generaron ingresos, pero lo que contribuyó mucho más a ensanchar el presupuesto del Estado fueron los ingresos de nosotros, de la población. Luego les contaré cómo hacen eso. Pero por ahora sirve el dato de que esas dos fuentes de ingresos son las fundamentales, las que explican esta creciente masa de recursos disponibles en el Estado. Por el lado de los ingresos, por supuesto, tener más recursos ha hecho que, por un lado, se produzca un inédito ensanchamiento del Estado. Datos. En el 2005, en el PGN 2005, en la partida de sueldos y jornales, es decir, lo que se paga a los funcionarios públicos del país, se tenía 7.3 mil millones de bolivianos. 2016, lo que se tiene son 34.3 mil millones de bolivianos en sueldos y salarios. El incremento es de 336%. ¿Sí? Ha crecido el aparato del Estado, se ha ensanchado el Estado. El número de funcionarios que existe ahora no lo podemos calcular, porque no hay nada con qué calcular. Solo un estudio viejo que hizo la ESI del 2005, que hablaba de más de 200.000 trabajadores públicos, por supuesto se ha ensanchado. Dos, el Estado es en la actualidad el mayor empleador indirecto del país. La partida presupuestaria de ingreso es bienes y servicios. En 2005 teníamos en esta partida 4.5 mil millones de bolivianos. En 2016 tenemos 57.6 mil millones de bolivianos. Crecimiento del 1.169%. Contratamos todo, ¿no? El Estado terciariza, subcontrata. Entonces, son dos variables fundamentales que explican esta transformación del Estado. Se recauda más, tiene más ingresos y tiene a su disposición una masa muy grande de recursos para contratar funcionarios públicos y contratar servicios de empresas, etc. Y la tercera cuestión de los ingresos, que es clave entender en este periodo, es la cuestión de la inversión pública. En el neoliberalismo, la máxima económica era cero intervención o poca intervención, ninguna intervención productiva del Estado en la economía. Por tanto, la inversión de capital fijo en las inversiones públicas era muy pequeña. En datos, en 2005, 630 millones de dólares de inversión pública. Este año, 10 veces más, 6.396 millones de dólares. Recientemente han anunciado que van a subir 2.000 millones de dólares más. Sí, el Estado se ha vuelto el principal inversor en nuestra economía, desplazando a la inversión privada, nacional y extranjera. Es el inversor. A diferencia del periodo neoliberal, el Estado es el que más recursos en formación de capital inyecta en la economía del país. Esto en la parte de radiografía. Ahora, todo esto se debió a ciertas variables, la mayor parte de variables externas, fuera del control del Estado, pero además lejanas a la política puramente del Estado. Es decir, el precio del gas subió sin que las autoridades hayan hecho nada. Lo que hicimos un año antes de que entrara Evo, con por supuesto la participación hegemónica y liderando el proceso por diputados de MAS entonces, Santos Ramírez y otros, es sacar una parte más a esos ingresos, a ese crecimiento de los precios, vía IDH. Pero fue un contexto externo, con poca o ninguna participación del Estado. Ahora, en la actualidad, que no está en la actualidad 2016, sino que se remonta a 2011, desde el 2011 advertimos una caída sostenida de los precios de las materias primas. Ojo, de todas las materias primas. La caída es generalizada. Desde el 2014, el oro, incluyendo el oro, los agropecuarios, soya y por supuesto el petróleo.
¿Qué supone eso? Que los precios han retornado de las materias primas a niveles previos al boom. El petróleo este año ha caído por debajo de los $30, que es el precio en el que estuvo antes del 2014-2004. Y entonces, ahora sí conviene entender qué escenario se maneja en el gobierno. Si ustedes ven el presupuesto de este año, presupuesto general, la caída del petróleo es así, y el Estado proyecta un precio del petróleo sobre el cual se calculan muchas otras cosas, incluyendo los ingresos del gas. Proyecta este precio en $45 el barril, cuando el promedio de los meses es de $30, 30.82, ¿sí? Un 32% por debajo de la estimación gubernamental. No es nuevo, en 2014 hizo lo propio, en 2015 hizo lo propio. En datos, en 2014 proyectaron un precio del petróleo de $34, cuando el promedio anual fue de apenas 59, 20% por debajo de lo previsto. Y inflan deliberadamente algunos indicadores del presupuesto para mostrar que es manejable, que el escenario no es crítico. ¿Qué supone que esta caída de los ingresos, de los precios de las materias primas en la economía del Estado? Supone que estamos ante una disminución evidente de los ingresos estatales. El IDH caerá. La previsión en este presupuesto es, este año, con ese precio inflado del petróleo, la estimación del gobierno es 43% respecto al año pasado. Con el precio inflado, con el precio que no es. En el IDH es esa diferencia, 43% en tan solo un año. Y eso, ojo, sin tomar lo que analizamos en un evento hace unas semanas acá, lo que supone la confiscación del IDH, de ese 13% para el Fondo de Incentivo Petrolero. Estamos hablando ahí de otro recorte, de otra disminución de las previsiones de ingresos del Estado. Entonces la pregunta es, ante este escenario de disminución de este ingreso, ¿cómo se va a compensar la caída? ¿De dónde vamos a sacar eso que no va a entrar ya por el gas, por el IDH? Una primera cuestión es que, vista en el presupuesto, planteada por el gobierno en el presupuesto, es incrementar las recaudaciones del 5. Que el Servicio de Impuestos Nacionales presione más a los contribuyentes para obtener eso que ya no vamos a recibir por IDH. Entonces, aquí me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para explicar este modelo de recaudación que tiene mucho que ver con cómo se está gestionando desde hace tiempo la economía en favor de ciertos sectores y en detrimento de las mayorías. Primera cuestión, los ingresos crecen mucho, las recaudaciones crecen mucho. Yendo al detalle, ¿por qué crecen mucho? Porque en la estrategia aplicada por el Servicio de Impuestos, que establece ampliar la base tributaria, que establece disminuir la evasión de menor, etc., varias cosas, lo que se ha hecho es generar la política coactiva de persecución a los pequeños y formales contribuyentes. ¿Me explico? Váyanse a los informes del INE anuales de los últimos 5 años y van a ver cómo cada año el número de operativos coactivos crece de una manera impresionante. Datos. En 2010 se realizaron 34.442 operativos coactivos. En 2013, 75.572 operativos coactivos. La pasada gestión, más de 150.000 operativos coactivos a empresas legalmente constituidas. En este último año, a quienes prestan servicios profesionales, abogados, dentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un acoso, así se llama la política. De hecho, ellos se sienten orgullosos de plantear que esta política acosa a los contribuyentes, de tener una situación tal de inseguridad que prefieren pagar de más o evitar de cualquier manera ser sujetos de fiscalizaciones por el Servicio de Impuestos. Otra vez, remitiéndonos a cómo se tratan los operativos, es una cacería de brujas. Han establecido sistemas de fiscalización de tipo penal, pueden ser considerados así. Si paran en un negocio, saber a especular, a proyectar un ingreso
posible de la operación, para calcular cuál es la defraudación posible de ese negocio. Ahora, así tratan al mercado interno y de esa manera presionan a los contribuyentes para aumentar las recaudaciones este año, que deben aumentarlas 6% más. De un modo muy distinto, trata el servicio de impuestos y en general el Estado, diferentes niveles, a los exportadores. Los exportadores se benefician de varios incentivos y el más importante, de una política de la vista gorda con respecto a sus acciones, con respecto a la posible recaudación para el Estado. Ejemplos: el oro, que hemos estado estudiando mucho, que podemos dar muchos otros más. El oro. La ley 4049 de 2009 redujo la cuota para el oro hasta el 2.5%. Y solo en nuestro régimen tributario nacional, solo hay otra actividad que paga tan pocos impuestos: la importación y comercialización de libros. Ninguna otra actividad comercial, económica en nuestro país tiene un régimen tributario tan bajo. ¿En qué ha repercutido esto? Les cuento. Nuestro último estudio, y lo que vamos a sacar ahora, ojalá tengan una nota espectacular, enorme. En 2012, nosotros evidenciamos que además hubo, creo, Unidad Nacional hizo sobre eso una denuncia, página 7, lo publicó, investigadores, mucha gente denunciamos que de pronto en un año, 2012, de exportar y de extraer un promedio anual de 10 toneladas de oro, de pronto en un año exportamos el doble, 26 toneladas, más del doble, 26 toneladas. Todas de una categoría que se inventaron ese año, llamado amalgamas y desperdicios de oro. Bueno, 26 toneladas de oro representaron ese año 900 millones de dólares en valor exportado. Se decía que eran amalgamas y desperdicios, resultaron siendo lingotes de oro pillados en Lima. En 2013 la cosa se empeoró, no hubieron datos, recién esta semana conseguí los datos finales publicados, recién por el INE, 3 años después, y ya no exportamos 26 toneladas, exportamos 156 toneladas, pero por un valor de apenas 200 millones de dólares. Para poner el dato, el año anterior, esas 26 toneladas, 900 millones de dólares, equivalen a un precio por onza Troy de $1.041 la onza. En 2013, 154 toneladas, que dieron un valor de 200 millones, equivalen a $37 la onza Troy. Claramente, defraudación fiscal. Declararon adrede un valor bajo de exportación para pagar bajos impuestos. Punto. Una salteñería que engaña al fisco es cerrada y se inician acciones coactivas y procesos judiciales para recuperar la supuesta deuda del Estado. Los grandes exportadores de oro no tenían NIF. La denuncia que hicimos y el estudio que tenemos demuestra que grandes empresas que siguen operando, Royal Gold, por ejemplo, que en todos los aeropuertos del país tienen propagandas de véndeme tu oro. Royal Gold es la mayor exportadora, no tenía NIF. La oficina que había declarado en La Paz no existía. Si el CEDIR no puede hacer eso, no puede vender un libro y no estar sujeta a fiscalización del CIN. La complicidad de las autoridades con este sector y otros de las exportaciones de ese nivel. Entonces, ¿qué decimos nosotros como reflexión? Cero decomisos a los exportadores, cero clausuras, cero detenciones de sus ejecutivos. Es decir, gozan de un dato preferencial. Y en el fondo, si vemos el resto de políticas de incentivo que tienen, por ejemplo, todos los exportadores de Bolivia reciben del Servicio de Impuestos Nacionales la devolución impositiva, los famosos CDIs. El monto acumulado del último quinquenio son 6.000, más de 6.000 millones de bolivianos, casi 1.000 millones de dólares. Les hemos devuelto. Entonces, como decimos, este sistema, sigo en la división, este sistema impositivo es una especie de Robin Hood al revés, porque saca a los pequeños informales, les
disciplina, les obliga a estar todo el tiempo en regla, con trámites que cambian año a año. Por ejemplo, nosotros ahora, que somos una pequeña organización, que facturamos, no sé, montos muy pequeños, tenemos que pasar al régimen de la facturación electrónica. Pero los otros reciben un montón de incentivos, están libres, tienen exenciones, si no pagan conjunto de impuestos que el resto de la población pagamos, haciendo uso de bienes nacionales, de recursos naturales sobre todo. Bueno, para no alargarme más con esto, por supuesto que todo esto genera una situación compleja. ¿Por qué? Lo analizamos en otro evento. Esta ley de incentivos petroleros, que no es poca cosa, agrava la crisis de las finanzas del Estado. Y no agrava de una manera baladí, sino de una manera fundamental, porque supone un recorte sustancial de los ingresos de varias entidades, empezando por el gobierno nacional hasta niveles municipales. Y va a repercutir, y a eso voy ahora, en los escenarios de este post-referéndum. Primer escenario, hay déficit. En este presupuesto que nos han presentado, no lo han discutido entre nosotros con nadie de la sociedad, esa es una característica de los últimos 10 años, no se discute la política económica con nadie, más que con el sector interesado, pero con la sociedad no. El déficit proyectado, lo había presentado también en una oportunidad anterior. En total estamos hablando de un déficit de 41.000 millones de bolivianos. Los mayores afectados son entidades descentralizadas, son 88 entidades descentralizadas, INE, INRA, Servicios Departamentales de Educación, toda la estructura del Estado a nivel institucional que presta servicios a la sociedad. Y claramente ese déficit, varias de estas instituciones las tienen que trasladar a otro eslabón de la cadena, que somos los ciudadanos. Así, el escenario económico del déficit está planteando que a varias instituciones, más de una gobernación, la de Cochabamba empezó, ha planteado generar otros ingresos vía impuestos gubernamentales o departamentales. Más de una alcaldía de Ciudad Capital ha planteado recaudar varios millones a través de acciones coactivas a los contribuyentes municipales, a bienes inmuebles, a transacciones, a vehículos, a centajes, a la venta y al trabajo en la calle. Entonces se plantea un escenario de una mayor presión tributaria nacional y subnacional. Bueno, no voy a hablar de una medida que quedó en la congeladora, que se llamó, le llamaron algunos analistas el impuestazo al salario, ¿no? Quedó en la congeladora, al final han abrogado esa medida, pero muestra cómo, ¿se acuerdan que en 2003 Boni se fue o empezó su caída con el impuestazo al salario? Bueno, aquí se ha planteado en el servicio de impuestos una medida de impuesto directo al salario. Por otro lado, otro escenario económico es la disminución de los gastos del Estado. En esas dos partidas que les mostré de gasto, sueldos y salarios, jornales y bienes, contratación de bienes y servicios, ¿qué es lo más grave que puede pasar y que está en el escenario después de la aprobación de la ley de pensiones, otra ley confiscatoria y sumamente ortodoxa a nivel económico, es muy neoliberal? Probablemente se plantea un escenario de obligar a los funcionarios públicos, esta masa de presión del dolor, obligar a los funcionarios en edad de jubilarse, obligarlos a que se jubilen con una jubilación, con una pensión que según la CEPAL y Gustavo Rodríguez, con quien vamos a hacer un taller prontamente sobre el tema, en el techo máximo va a llegar a 25% del último salario. Ojo, estamos peor que Chile. Chile, que era hasta ahora lo que batía récord en América Latina, paga 40% del último salario. Bolivia, lo expectable, el techo superior es el 25%. Entonces vamos a tirar a la calle a todos los trabajadores antiguos con experiencia del Estado y por ahí con ciertos niveles de formación y manejo de la cosa pública para ganar plata. 3. Vamos a aumentar el endeudamiento externo.
claramente, en este presupuesto general de la Nación, para sostener esa masiva inversión pública, ¿qué nos proponen? Proponen que al menos 20% de lo proyectado venga de créditos. No se dicen las fuentes, están buscando las fuentes. Hoy día anunció el ministro Orellán, después de la reunión con organismos, que el Banco Mundial se ha comprometido $2.000 millones para el plan de desarrollo 2015-2020. Eso va a crecer año a año. Y finalmente, la cuestión de la inversión pública. Esto para nosotros es fundamental, aunque ya estoy sumamente cedido, pero redondeo en dos cuestiones. El Estado es el principal inversor, pero ojo, todo esto que ha pasado en estas últimas semanas destapa también cómo se gestiona, qué modelo de gestión de la inversión pública ha habido en este tiempo y hay. Para ponerles un ejemplo, la mayor parte se gasta en transporte. De toda la inversión millonaria que tenemos anualmente son carreteras. Podemos sumar todas carreteras, las más importantes obras, o megacarreteras, o tramos de megacarreteras de exportación. Es una subvención del Estado a los exportadores. 2, hidrocarburos. Luego de las plantas de separación de líquidos, tenemos una cadena con un listado enorme de inversiones, la mayor parte sin retorno. Las inversiones de exploratorios en la Amazonía, que han empezado a la cabeza de empresas chinas, eso es lo que vamos a publicar ahora, son inversiones sin retorno. Hablaremos otro día en detalle de eso, pero sépanse que el tercero, que es energía, lo propio, agricultura, agropecuario, es una barbaridad. Fijándome, los programas de inversión agropecuaria el año pasado fueron casi 200 millones en ganadería bovina en Santa Cruz. Y por supuesto minería, así en ese orden. Toda inversión en extractivismo, fomentar a los sectores de exportación. Fíjense que la conclusión de este análisis detallado de la inversión pública que hacemos nos muestra que hay una relación estrecha entre mega obras. Estos últimos años, la mayor parte del presupuesto público en datos, 2015 33%, 2014 40% de la inversión pública, son menos de 30 mega obras, todas multimillonarias. Hay obras de 300 millones de dólares y obras las menores de 40, 50 millones de dólares. ¿En qué condiciones? En condiciones de total desinstitucionalización. Las entidades encargadas de ejecutar la mayor parte de esta inversión pública son entidades no institucionalizadas. Por ejemplo, el IPFB tiene una década sin tener un presidente titular, ha pasado de uno a otro interinato, no sé cuántos, después de la muerte de Villegas, tenemos ya 2 años de último director, tiene interinato, etcétera, etcétera. La ABC, instituciones que manejan gran parte de ese presupuesto de forma no institucionalizada. Y lo raro es con un marco, ningún marco de fiscalización. Fíjense ustedes, si se revisan las leyes de creación o las normas que dan creación a la mayor parte de las empresas ejecutoras de esas obras, me refiero, por ejemplo, a la empresa Teleférico, mi Teleférico de La Paz, que tiene una ley que es la ley 261, la ley de creación, artículo número 3, contratación directa. Créese, artículo 1, esta empresa para crear o hacer la red de teleféricos en La Paz, que no era atribución, entre otras cosas, del gobierno nacional. Crece la empresa y artículo número 3, contratación directa. Todo lo que haga esta empresa, todo lo que construya, va a ser siempre contratación directa, adjudicación directa, sin licitación, por tanto sin transparencia. La Asamblea Legislativa jamás va a conocer en todas estas empresas, en las sociedades anónimas que son las petroleras estatales, por ejemplo Chaco o Andina, tampoco va a poder fiscalizar el tipo de inversión que se está haciendo, con qué tipo de empresas estamos entablando relaciones el Estado, o todos nosotros. Entonces, otras normas han levantado lo básico que se exige para cualquier inversión, que es, por ejemplo, los estudios de preinversión. Estos 2 trenes de último momento que se inventaron en el Ministerio de Obras Públicas, el de Cochabamba y el de Santa Cruz, ambos, en base a la determinación de la Ley del Presupuesto General del 2014, no deben tener estudio de preinversión.
siendo semejantes obras desplazadas sobre áreas urbanas con población asentada, no tienen estudios de preinversión. Y ambas empresas, a las que se les ha adjudicado también por invitación directa, van a hacer las obras y luego van a ellas determinar cómo, bajo qué parámetros técnicos les evaluará el Estado. Por supuesto, el Estado no va a tener cómo evaluar su desempeño, porque son ellas mismas las que hacen el estudio de preinversión. Para terminar, entonces, fundamental en este contexto entender que esta crisis económica es muy profunda, preocupante, y la manera en que las autoridades nos plantean escenarios para encararla son aún más preocupantes. Estamos ante riesgos de que no nos dejen, en estos 3 años que queda de gobierno, no nos dejen ni los huesos del pueblo, que se les coman hasta los huesos. Como están las cosas, el entorno jurídico e institucional del manejo de la inversión pública puede darse el caso de que nos embarquemos, y está dándonos el caso que nos embarcamos en asocios criminales que lesionan los intereses nacionales, que nos comprometen económicamente por varios años en el futuro. Entonces, vital, cuidar lo que tenemos. Yo retomo la palabra de Rafa para analizar el escenario, y a nivel económico estamos en la obligación de cuidar lo que tenemos, de exigir a las autoridades transparencia e información, pero además de exigir nuestro derecho a participar y controlar el manejo de nuestros recursos naturales y financieros. Me quedo con eso porque hablo demasiado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación que me hace el CEDIV. Tengo que decirles que el CEDIV es una institución fundamental para muchos investigadores, pero especialmente para los periodistas, porque la memoria histórica y la hemeroteca es tan importante para el trabajo de los periodistas. Qué pena que el CEDIV esté en Cochabamba y no en La Paz, pero de todas maneras, aún a la distancia, dan servicio a otros departamentos, así que realmente me complace mucho estar con Rafa Puente y con Marco esta noche, porque me incluyo ya. Rafa ha dicho que es una persona independiente y creo que lo soy. Los que estamos en esta mesa somos personas independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que nos guiamos por una escala de valores, una cosmovisión, etc., y que decimos las cosas que creemos que tenemos que decir. Todos los que estamos aquí, incluyo, en mi caso, tenía una visión, por ejemplo, muy optimista del régimen actual, ¿no es cierto? Pero que ha ido cambiando. ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puedo yo también tomar una autocrítica, etcétera? Tal vez es el mismo ejemplo de Marco y Rafa, pero me voy a que necesitamos más personas independientes en el sentido de que digan, opinen, escriban lo que creen que tienen que escribir en determinado momento, decir, etcétera. Que no nos callemos por el campo de una pega, de un temor, de que otras ONGs y otras fundaciones sí se han callado, CEDIV no. Cuando ha venido esta arremetida del Estado contra las fundaciones, etc., ha habido de parte de fundaciones un temor y mejor de dejar pasar y mirar para otro lado. Qué suerte que el CEDIV no lo ha hecho. Empiezo mi ponencia esta noche diciendo que nos habían pedido hablar del post-referéndum, pero creo que ya estamos empezando a hablar del pre-referéndum. Ya hay señales muy claras en tan pocos días después del referéndum del 21 de febrero de que va a haber un nuevo referéndum. El presidente Morales ya ha dicho en una declaración a los cocaleros: me han convencido, compañeros, en la reunión que he tenido, y no voy a volver al champán, no voy a tener mi restaurante, y entonces la lucha sigue. Entonces, inmediatamente, esas declaraciones el viernes posterior al domingo, es decir, 4 días después de la derrota del sí, el presidente ya estaba insinuando eso. Pero hoy día tiene una declaración que está en el deber, en el portal del deber. Es una declaración de hoy de Feliciano Vegamonte, secretario general de la CESULCB, donde dice:
no está impedido legalmente, ni mucho menos está cerrada la opción de la modificación del artículo 168. Así, explícito. Y la declaración continúa diciendo: nosotros le vamos a pedir al presidente Morales que no se vaya en 2020, que en las elecciones del 2019 esté su nombre, explícitamente ya, un aliado del gobierno. A tan pocos días del referéndum ya el gobierno está pensando lamentablemente en hacer otro referéndum, no sé ya en qué condiciones, después de una derrota que, como Rafa ha dicho claramente, es una derrota nítida, y con el escenario económico tan sombrío que nos está dando Marco, que realmente no vamos a tener en los próximos años muy buenas noticias ni en el flanco político ni económico. Pero entonces, esto también demuestra una vocación de poder del gobierno y algo también que trajo el Estado soy yo. Eso es lo que piensa el presidente. Les doy un pequeño ejemplo. Cuando se decía que la alcaldesa del Alto no tenía protección, en estos últimos días han habido manifestaciones contra la alcaldesa del Alto. Hay un acoso muy fuerte. Los padres de familia del Alto han salido a marchar contra la alcaldesa después de los muertos, me estoy refiriendo. Y le preguntan al presidente, el presidente dice: bueno, si necesita policías, yo le mando los policías. O sea, los policías son del presidente, no es una entidad estatal que tiene que proteger a los ciudadanos, a las autoridades, etc. Sino que es el presidente el que dice: ya, yo le mando unos policías, yo le mando unos policías. Lamentablemente, eso es lo que tenemos ahora. Si el presidente se hubiera ido el año pasado, si no hubiera postulado este tercer mandato, ¿cuán diferente sería la situación? Evo realmente hubiera demostrado un talante democrático, ¿no es cierto? Seguramente hubiera ganado a alguien del MAS, porque es una fuerza muy importante y porque la derecha y los dos opositores están muy divididos y todavía no encuentran la brújula. Pero lamentablemente este deseo de eternizarse en el poder, de tener más poder, no el poder como un medio, sino como un fin en sí mismo. Y yo creo que eso pone en riesgo la democracia realmente. Espero equivocarme, pero creo que no vamos a tener a un presidente Evo Morales cediendo la banda presidencial en un evento en el legislativo. Creo que eso no vamos a ver. Hemos visto esa figura en estos 30 y pico años de democracia, donde un presidente le da al otro en el legislativo, y tengo todo el temor de que eso no lo vamos a ver, de que el presidente, suponiendo que hubiera una elección y ganara a alguien que el MAS, digamos, un invento de David Chávez, dándole la banda de David Chávez, y menos aún a un líder de la oposición, cualquiera que sea. Y si eso es cierto, podría no ser, ojalá que no, pero si eso es cierto, entonces vamos a tener una situación lamentablemente de conflicto y quizás de violencia, porque en algún momento un presidente tiene que irse. Pero si a tan pocos días del referéndum ya el presidente ha dicho que no voy a volver, no voy a hacer mi restaurante, y este aliado importante, la CESUD-CD, es uno de los aliados más importantes, como ustedes saben, el hecho es muy importante, aliado del gobierno, y ha dicho lo que les acabo de decir. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que enfrentar para adelante? Lo que el gobierno intuye, y creo que intuye claramente, es que ¿quién le ha impedido el triunfo del sí? ¿Quién ha impedido? Ha impedido unos ciertos factores. Esos factores son, por ejemplo, las redes sociales, algunos medios independientes, algunas fundaciones que permiten, alientan este debate, por ejemplo, que estamos teniendo, que son cada vez menos. Y yo creo que contra esos factores es que va a haber una, si se puede decir así, una represión mayor. Ya ha habido unas amenazas, por ejemplo, de expulsar al Sevilla y otras 3 entidades. De hecho, el vicepresidente los voy a expulsar, y las 4 entidades han dicho: ¿dónde nos van a expulsar? Y somos bolivianos, ¿no es cierto? Expulsar en una democracia es exilio. O sea, no hay otra forma de expulsar a una persona que no se exiliarlo. ¿Dónde lo vas a expulsar? A unos profesionales que viven en Bolivia y que han desarrollado una institución en Bolivia. Entonces yo creo que, por eso yo tengo el temor de que eso va a tener en el futuro un rasgo más evidente. Ya han habido tantos indicios en estos días, esta policía Guadalupe Cárdenas que la han metido presa.
estoy totalmente en contra de las declaraciones de la señora Carla, es una señora un poquito chalada, pero es la amigueta de la esposa de los esposas de policías, pero no estoy seguro si ha cometido un crimen como para ir a la cárcel, o sea, para que dé sin juicio, que ahora que está presa va a haber el juicio, que quién sabe cuánto tiempo durará. No estoy seguro si realmente ha habido sedición como para que, sin que me nada más que una orden fiscal y luego un juez que hace caso, la meten presa. Podríamos pensar que también en un país pueden haber personas que hagan críticas excesivas como la de ella, que no tiene realmente ningún sentido, pero que no tienes que ir a la cárcel por eso. Y si empezamos a ver los casos, son cada vez más este interés del Estado, del Ministerio Público, pero que el Ministerio Público es una dependencia nomás del Ejecutivo, no podemos negarlo, de meter presos a todos y luego ver si son inocentes o no. El derecho que tenemos los ciudadanos de defendernos en libertad está prácticamente acabado. Por ejemplo, el empresario Cejas, a la pena hablado de ella, parece que efectivamente tenía unas narcocisternas y exportaba droga, etc. Pero estaba en arresto domiciliario y había un juicio. Yo pienso que una persona puede defenderse, debe defenderse en libertad, debería tener ese derecho. Y si finalmente, después de un juicio, eres culpable, irás a la cárcel. Pero el tema de la detención preventiva está cada vez haciéndose de una manera malsana, excesiva. Gabriela Zapata, la Cristina Choque. Cristina Choque, ¿por qué exactamente está presa? Por haber prestado sus oficinas, dice a Zapata. Eso es suficiente razón antes de iniciar el juicio. Ni siquiera la acusación solo está sindicada, ni siquiera la acusación formal para meterla presa. Entonces, yo creo que tenemos unas señales que realmente son preocupantes. ¿Cuál es la importancia de los medios independientes? La importancia de los medios independientes es que justamente pueden decir cosas que otros medios que están cooptados no dicen, ¿no es cierto? Que informan de temas complejos y no agradables a los oídos de las autoridades, como lo que hoy día nos ha planteado, por ejemplo, Marco, de este entramado económico tan complicado. Extraerle a los pequeños empresarios o los contribuyentes. Por ejemplo, ha dicho él, una persona que tiene una venta de salteñas, pero a los empresarios del oro no. Por eso hay unos medios independientes que son un puñado, que son pocos, y que por eso es que el gobierno está tan deseoso de presionar, de afectar, de debilitar. Ya los ha debilitado mucho. Y con el corte de la publicidad estatal ha sido realmente un impacto fuerte, pero que tiene un correlato en darle mucha más publicidad a otros medios de comunicación, ¿no es cierto? Y mantenerlos de esa manera dependientes de tu poder de darles esa publicidad. Si quieres esta publicidad, tú tienes que cambiar tal vez solo a un jefe de redacción y luego tu línea editorial. Entonces hay cada vez menos medios independientes. El mismo presidente Morales me da la razón. El presidente Morales dijo en una declaración al poder, hace 2 años, dijo: cuando yo llegué al poder, el 80 o 90% de los medios eran opositores. Así le llama él, podríamos llamar críticos, en fin, pero bueno, la palabra opositor. Y el mismo presidente dice: ahora quedan 10-20% de medios opositores. Quedan, o sea, van quedando, ¿no? Y ahora obviamente son menos del 10%. Pero ¿por qué esos medios son importantes? En primer lugar, porque atraen al público, ¿no es cierto? Atraen a públicos que en otros medios no encuentran esta información más plural, más crítica, y entonces llegan a eso, ¿no es cierto? No conozco el caso de Cochabamba, pero en el caso de La Paz, como en todos los canales, lo que vemos son farándula, ¿no es cierto? Misas, etcétera, que es una forma de los canales de no incitar al poder. Mejor pongo farándula, crónica roja, para no enfrentar los temas principales. Entonces la gente empieza a hacer saber a dónde voy a encontrar algo que sea distinto de la farándula y de las misas. Y es, por ejemplo, en La Paz el caso del canal universitario, que era un canal que realmente tenía muy poca audiencia,
pero que en los últimos meses, como tiene información mejor hecha, más procesada y más crítica, ha empezado a tener también más rating, porque la gente empieza a ubicar a esos canales. Y luego la clave es la alianza con las redes sociales o con el internet. Hay una alianza que permite a estos medios difundir o amplificar su información. La agencia ANF en la que trabajo es una agencia pequeña, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos sacado el tema de que el vicepresidente no es licenciado. No importa no ser licenciado. No sé, 80% de la gente del país no debe tener una licenciatura, eso no es muy importante. Lo importante es mentir sobre eso, ¿no es cierto? Si solamente fuera la agencia de noticias Fides las que da esa noticia, realmente sería una noticia tal vez menor, pero lo toman en las redes, lo toman en internet, se retuitea, se retribuye, se redistribuye, se comenta, se vuelve a comentar. Entonces esta alianza entre las redes, con su capacidad de amplificación y con los medios independientes es crucial para mantener a la gente informada. El caso de Gabriela Zapata, el canal que tiene ahora Carlos Valverde es un canal realmente pequeño que se llama Activa TV, ¿no es cierto? Que es un canal pequeño de Santa Cruz, que cuánta gente verá, pero su denuncia sobre Gabriela Zapata, ¿qué efecto ha tenido enorme? Gracias a que hay un video de él, es un link que se puede realmente distribuir muy rápidamente. Tengo el cálculo de que 3,9 millones de personas en Bolivia usan el internet. Si quitamos a los más jóvenes, mayores de 18 y quizás los mayores de 85, no sé, que igual pueden usar el internet, pero quizás es menos probable, queda que el 60% de los bolivianos tienen acceso a internet, si quitamos a los más jóvenes y a los mayores de 85. O sea que es el 60%, o sea que es alto. Y en las ciudades, en ese rango de edad, es más del 90%. En el campo, en las rurales, un poco menos. Entonces es una gran cantidad de personas que utilizan internet y que permite a estos medios independientes amplificar su voz. El caso de Página 7, que también conozco, soy colega columnista con Rafa en ese diario, su tiraje son unos cuantos miles de ejemplares diarios, a veces lo mismo, un poco más. Pero 2.2 millones de personas visitan el periódico al mes en el internet. O sea, el papel no es nada comparado con la página web. 2.2 millones de personas visitan y el deber es todavía más. Entonces, esa es la alianza clave entre los medios independientes y las redes. ¿Cuál es el valor de las redes aparte de esta difusión, etcétera? En el Twitter dan información y ahorita voy a hablar de los memes. En el Facebook un poco más de diálogo y también de debate. Veo cómo alguna persona pone un post y luego hay otros que comentan. Es muy profundo, muchas veces son cosas alejadas de la realidad, muchas veces hay mucho de racismo, que todavía pese a 10 años de gobierno, en fin, seguimos en una sociedad racista lamentablemente, menos que antes creo, pero todavía. Pero sí hay un debate, las redes no solamente son los memes y distribuir la información que viene de los medios, sino que también es debatir entre las personas, que veo esas discusiones, ¿no? Y obviamente también muchas veces generar información. Esa información, si no llega a los medios, todavía es una información que no es legítima, no tiene legitimidad. Todo lo que está en las redes que no llega a los medios todavía legitiman la información que está en las redes. Sale una foto de Gabriela Zapata con su supuesto hijo, que no era, eso no ha salido en los medios. Nadie, ningún medio sacó esa foto, porque no parecía que era algo realmente comprobable. Circuló mucho, pero no ha tenido ese. Pero las otras cosas que se comentan y que se informan, los medios tomamos como información, intentamos confirmarla y luego cuando se confirma se publica. Pero es mucho más de los medios a las redes la información que de las redes los medios. O sea, hay poca información que se genera en las redes que los medios toman para poder verificar. Pero hay excepciones interesantísimas, como por ejemplo este muchacho el otro día en La Paz, que viene un coronel de policía, le abre la puerta del auto, le empieza a gritonear y lo único que tiene de defensa este muchacho es filmarlo y después poner eso en las redes.
Antes de las redes, este muchacho podía haber ido a algún canal, tal vez no le hubieran hecho caso, tal vez hubiera ido a un diario y hubiera escrito una columnita, si abusan de un muchacho, tal vez hubiera tenido ese efecto multiplicador que ha tenido tan grande de hacer conocer su caso, y este coronel abusivo está ahora, va a entrar a un proceso administrativo, ojalá con alguna sanción. Pero las redes además tienen el tema de los memes. Yo creo que los memes es una cosa realmente muy importante. En solo una unidad de información tienes la capacidad como ciudadano de satirizar al poder, reírte del poder y derrumbar todo lo que el poder nos está intentando decir sobre los distintos temas. Les pongo el ejemplo del vicepresidente Álvaro García Linera. Muestra un organigrama donde está Gabriela Zapata arriba, más abajo está el Tuto, no sé quién es más, todo el poder. Gabriela Zapata domina todo en nuestro país, domina el Tuto, domina Samuel, todo. Y en un minuto, media hora de explicación enredada de que este es el hermano de este y el hermano de este, antes era el novio de él y después fue de él, cosa que por supuesto nadie cree. A los 10 minutos de que ha terminado su enredada y por supuesto mentirosa explicación, sale un meme, no sé, tal vez alguno lo ha visto, que es de los Simpsons, donde hay un policía, ¿no es cierto?, mostrando un organigrama donde están los tipos de los Simpsons. Listo, no necesitas más para derrumbar toda esa... Para derrumbarlo textualmente, yo tendría que escribir una columna de 4.000 caracteres y además enfermarme del hígado para tratar de decir, no es bueno. Nada, un tipo pone un meme, a los 10 minutos, ¡pum!, se acabó la discusión. Esa capacidad que tienen los ciudadanos ahora para satirizar al poder, para decir al poder, sabes que no te quiero nada tu estupidez, y además transmitido como espacio solicitado por los canales de televisión, ¿cuántos millones de dólares es eso para dar una explicación que nadie se cree? Entonces, ese es un poder que tiene el ciudadano ahora, a veces el único, ¿no es cierto?, de decirle a los poderosos de que, oye, estás equivocado, yo creo esto y te pongo los hechos. También hay memes que hace el gobierno contra la oposición. Por ejemplo, contra Carlos Valverde, he visto uno donde Carlos Valverde se está haciendo pis y dice, uy, me estoy muriendo de miedo y me estoy haciendo pis. Pero no circula, porque la gente dice, es que no le creo. Hay otros que además le ando juntando unos billetes, esto es lo que me paga Goni. Tampoco lo hacen, seguramente tratan de irradiarlo en sus redes, pero se queda ahí muere, porque si no tiene humor, si no es inteligente, si no es agudo, ese meme no va a funcionar. Entonces, aquí me quedo con esas ideas, y esto es lo que les estoy comentando, son las razones por las que creo que el gobierno va a ejercer una mayor represión en su idea, creo ya, no sé, ojalá no se confirmara de que quisieran convocar a otro referéndum en los próximos años para intentar nuevamente cambiar ese artículo. Muchas gracias. Me va a tocar el inicio porque organice un poco. Hagamos una dinámica. Hacemos una ronda, unas 3, 4 comentarios o preguntas. Si es pregunta directamente a la persona, aquí se hace la pregunta. Recogemos las 4 que sean y respondemos. ¿Les parece? Entonces, acá una, allá otra, allá otra. ¿Qué más? Tenemos 4. Para la segunda ronda. Va a haber una segunda ronda, ¿no? Entonces, aquí primero. ¿Te pasa la micrófono? Sí, te voy a dar el micrófono porque estamos grabando, todo está en redes ahora, ¿no? El que quiera que nos traiga un meme. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Flores y soy ferviente usuario de las redes sociales. Y algunas de mis publicaciones tienen algunos miles de compartidos, ¿no? Más que todo por información, no tanto por la broma. Quisiera consultarle a Raúl cuál
¿cuál sería un mecanismo de posible intervención de las redes sociales en Bolivia? Esto comparando la legislación boliviana con la legislación internacional, ¿no? ¿Qué nos protege de un posible intento gubernamental de intervenir en las redes? ¿Y cuál sería ese mecanismo de intervención de las redes sociales? Gracias. Buenas noches, me llamo Sebastián Isaías. Bueno, quisiera compartir un comentario y en base a ello hacerle algunas preguntas. A ver, yo pienso que que la democracia en Bolivia, antes de que llegó Evo Morales, estaba dominada por una cleptocracia, es decir, un gobierno dominado por grupos de poder que comparten sus influencias y hay mucho nepotismo y se entran al gobierno para robar. Nos hemos enojado con eso y hemos elegido un gobierno que ha roto con esa herencia de cleptócratas por una nueva gente. ¿Qué pasa? Veo que en 10 años de gobierno han aprendido muy bien a hacer la cleptocracia y han devenido plutócratas. Los plutócratas son aquellos que ya son muy ricos y entre los más ricos dentro de ellos gobiernan un país. El caso de las hipotéticas fortunas que creo que todos consideramos reales, Quintana, Linera, y ahora hemos tocado al punto más débil, ¿no? Al punto más fuerte, al que nadie quería tocar. El presidente también parece ser un ladrón. Entonces, dadas las circunstancias económicas a las que todo el mundo está de acuerdo que vamos a hacer frente dentro de 1, 2 o 3 años, dependiendo que haga el ministro Arce Catacora, porque si va a llegar, tal vez lo podrá alargar, pero va a llegar. Dadas las condiciones que nos señala la expectativa que tiene de Peñaranda, de que no cree que el presidente va a dar la cinta a un otro presidente elegido después de su gobierno, yo quiero preguntarles, sobre todo al señor Puente, si él cree que el único mecanismo que nos queda para cambiar este gobierno, para que llegue nueva gente con nuevas propuestas y quizás guardando los postulados de los que usted habló, es ir a las calles en medio de una crisis económica. Eso es todo. Gracias. Yo tengo un comentario y, bueno, una pregunta tal vez para desarrollar después. Los análisis que se hacen se centran más en las características políticas, ¿no? Sobre todo el que tú has hecho hablar. Vos, Marco, has abordado un tema muy importante, pero no es a lo que quiero ir. Bueno, abundan los análisis de cómo se mueve el gobierno, los métodos que usa, a dónde está girando, hacia un esquema dictatorial. Pero yo creo que es bien importante hacer una radiografía de la constitución del nuevo bloque de poder económico. ¿Qué sectores están en esto? ¿Cómo se está articulando y rearticulando un bloque de poder económico? En esto, ¿qué tiene que ver la llamada burguesía aymara, por ejemplo? A mí me interesa mucho en el caso de la ATO, de lo que ha pasado en el ATO. ¿Qué fuerzas están empujando ahí? ¿No es cierto? ¿Qué fuerzas económicas apoyan a la alcaldesa y qué fuerzas no? Entonces yo creo que es bien importante tener una claridad absoluta en la reconfiguración de un bloque de poder, ¿sí? Y sus perspectivas a largo plazo. Acá decían, por ejemplo, que bueno, el gobierno quiere quedarse, ha venido para quedarse. Claro, es un proyecto económico esencialmente, no es solo un proyecto político. Son nuevas clases emergentes y rearticuladas. Yo creo que eso es muy importante definir bien y además discutirlo con la sociedad a través de las redes, pasando, digamos, información más cualitativa. Bueno, yo estoy un poco disconforme con los análisis sesudos, porque en realidad no quiero parafrasearlo a Carlos Marx, no es que estén interpretando el
suerte de presenciar algunas reuniones de las federaciones del trópico hace poco y ellos están decididos a mantenerlo a como de lugar. El que hoy día ha estado, por ejemplo, en la conferencia de prensa en la brigada parlamentaria, y ha visto, por ejemplo, algunas pancartas donde decía, por ejemplo, muerte a los traidores, cosas así. Entonces él sabe que conocen los cocaleros, sabe que los cocaleros se consideran la verdadera fuente de poder del país. Es así que nosotros tenemos que considerarlos a los mayores enemigos de la democracia. Yo siempre los considero los mayores enemigos de la Pachamama, pero ahora tenemos que considerar que las federaciones del trópico son enemigos de la democracia. Tenemos que actuar en ese contexto, denunciar lo que está pasando con la disciplina sindical después del referéndum, cómo están castigando a los que creen que no votó por el no y demás. Y eso es de vital importancia, porque mantener un ambiente de libertad en el país debe ser algo prioritario, en el cual nosotros no debemos hacer un segundo en ofrecer todas nuestras fuerzas para defender esa libertad que tanto nos ha costado conquistar. Después, para hacer eso, tenemos que organizarnos, porque simplemente si nos vamos acá después como buenos amigos, tenemos que buscar una alternativa dentro de lo demás. Nosotros los que hemos dado tanto por esta lucha, tenemos realmente que buscar una nueva alternativa, pero una alternativa real, porque para mí ninguno de ustedes ha tocado los problemas importantes del país. Yo he visto de que, si bien las estadísticas macroeconómicas nos dicen que está todo muy bonito, puedo constatar de que hay mucha gente que está en una miseria terrible. Puedo constatar de que hay más niños en la calle. Puedo constatar que la gente del norte de Potosí está más jodida que nunca. Y el problema es que tenemos que hacer algo al respecto. Y con esta crisis que se nos viene, que va a ser jodidísima, entonces las posibilidades de que la población reaccione mal, de que haya tendencias fascistoides y demás, es muy, muy elevada. Nosotros tenemos que constituirnos en una especie de faro ideológico, porque una de las muestras de nuestro pueblo es que el bajo nivel ideológico de las masas y el hecho de que todos muchos intelectuales andan más perdidos en políticas caudillistas, ¿no? Todos hacen sus análisis moviendo a la población como si fueran fichas de ajedrez, moviendo de qué campo a qué campo se han movido. Pero nadie, por ejemplo, analiza qué vamos a hacer contra la crisis económica realmente, ¿no? O qué vamos a hacer contra, bueno, no me explicaré mucho, pero hagamos algo. Muy bien. Entonces, ¿les parece 5 minutos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, lo que yo básicamente quiero expresar es que me parece imposible que, porque lo digan ellos, los señores del gobierno, ya sea el inteligente Álvaro García Linera o el descalificado Feliciano Regamonte, ni porque lo digan ni porque lo aseguren van a salir con la suya. Un nuevo referéndum tendría a estas alturas con toda claridad los resultados más adversos que esto. A no ser que cambiaran a la Corte Electoral y hicieran una serie de maniobras que los acaba de descalificar ante la opinión internacional, que es lo más fuerte que tiene Evo en este momento a su favor. En América Latina y en Europa, Evo Morales sigue siendo profundamente admirable y considerado un líder diferente, novedoso, indígena, de primera calidad. Y Álvaro García Linera, por lo menos me consta del caso de España, también. Si empieza a tomar medidas directamente antidemocráticas, como era convocar a un nuevo referéndum, por ejemplo, o algo parecido, la represión de los medios de prensa, la represión, si es que es posible eso contestar a no, que no tengo ni idea, de los medios de las redes sociales, el resultado es adverso para él. O sea, no es cuestión así. Ese voluntarismo de los que tienen el poder
llegaba en tiempos anteriores al golpe de Estado. Yo no creo que sea posible un golpe de Estado en este momento. Ni aquí, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Venezuela. Ante la arremetida de la oposición, que no solo es de derecha, es una oposición combinada, no creo que sea posible que impongan su voluntad los señores por muy decididos que estén. Al revés, lo que están haciendo, y es lo que estamos viendo en estos últimos 10 días, lo que están haciendo es acumular cada vez más contradicciones, más descrédito, más bronca. Nos salen amenazándonos, lo lógico es que nos enojemos más todavía. Y Quintana sale amenazando, García Linera sale amenazando, algunos ministros, por supuesto, la ministra Paco, salen amenazando, pero el resultado es contraproducente. La gente hasta ahí no quiere llegar. Y por eso se explica la desesperación en que está. El Feliciano Vegamonte está expresando la desesperación de los que ven que se están acabando sus grandes ventajas y privilegios. Las federaciones del trópico, coincido con Hernández y Gonzalo, han asumido actitudes absolutamente antidemocráticas y consecuentemente antidemocráticas. Además, ahora están haciendo esa especie de podcast de investigar quiénes pueden ser, porque ni siquiera pueden probarlo, ¿no? Porque no tienen los votos a mano y además, aunque lo tuvieran, son anónimos. Quieren investigar quién pueden ser los traidores que han votado en contra para castigarlos. Eso crea efecto contrario. Entonces yo ahí, francamente, no veo que la cosa vaya por ahí. Y lo de salir a las calles no es una cosa de sacar una consigna, ahora tenemos que salir a las calles, salimos a las calles, aquí estamos 55 personas, se van a morir de risa. Pero puede ser que una campaña ideológica, comunicacional, consecuente, persistente, acabe en marchas de salidas a la calle. Por una parte. Por otra parte, en lo que no estoy de acuerdo es en que tengamos ahora que preocuparnos de buscar un nuevo caudillo dentro del MAS. Ya podemos buscar con lupa hoy por hoy. La cosa no va necesariamente por caudillos, aunque no sea una tradición de América Latina y Bolivia. No necesariamente la cosa va por la identificación de caudillos. Puede ser que la identificación de tendencias, de líneas políticas y de consecuentes acabe teniendo efectos políticos muy graves, como ha ocurrido en los países. Yo brevemente, hay que estudiar lo que dices, porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que pasa en el fondo. Dato. Si ustedes se fijan las rendiciones, ¿cómo se llama lo que se presenta a la Contraloría? Las declaraciones privadas. En esta última gestión, hablando de la Unión Nacional y Subnacional, los más ricos, funcionarios públicos más ricos son los más. Todas las que se han publicado, menos todas, en Cochabamba, en La Paz, alcaldías, gobernaciones, asamblea legislativa. Ahora, detrás de la persona que hay, por ejemplo, el funcionario público de la Asamblea Legislativa Nacional más rico era un loteador, que loteó, no me acuerdo cómo se llama ese lugar que está con el monte por acá, Viacha. Se loteó todo Viacha, amparado en una norma, la ley 222 de la regularización del derecho propietario. Así, muchos. Entonces, ¿qué estamos estudiando nosotros para entender esto que llamamos el bloque económico? Esa cadena que hay, porque, por ejemplo, los cocareros son una parte de una cadena internacional de narcotráfico, así lo claramente, ¿no? Son productores, ahora el último informe de la OEA dice, sobre este tema, económicamente hablando, son el eslabón que menos ganan. Los otros son los narcotraficantes que hacen el tráfico de fronteras, y los que más ganan son los que hacen el menudeo en los países del destino de la droga. Es un tipo de economía distinto que emerge mucho en otros países, en Bolivia específicamente, que va entre lo ilegal y lo criminal. Caso parecido es el de los explotadores de oro. Son en una parte de la cadena semi-ilegales y en otra parte son completamente criminales. Estudiar esas cadenas nos permite entender que, por supuesto, está dando una relación interesante desde el punto de vista sociológico y económico de que el poder político está generando nuevas fortunas, algo histórico en nuestro país. Te haces político y luego te haces empresario. Nosotros cuando debatía la ley minera, quizás por eso algo de García no sabía tanto, dijimos que algunos de sus familiares habían utilizado realmente influencias para hacerse de varias concesiones. Está prohibido por ley, por constitución, no se puede
familiares del tercer grado no pueden adquirir derechos de Estado sobre recursos naturales o bienes públicos, lo hicieron, se compraron la minita millonaria en Santa Cruz, se compraron las minas alrededor de San Uyuni, ¿no? La lista es interminable, ¿no? Pero en cada sector aparece eso, aparece que hay eslabones, por ejemplo, los contrabandistas, que han proliferado en todas las fronteras, en el grado de oro son poderes mismos, son un Estado dentro del Estado, manejan la aduana, tienen... Entonces, hay una relación incestuosa entre una cadena, ¿no? En muchos casos dominada en el vértice donde se genera la mayor ganancia por empresas extranjeras. Las cooperativas son 90% de digitalización de grandes empresas como Benco, que les compra casi toda la producción, a los polimetálicos de Occidente les compran el Benco en Chile. Entonces, emergen estos nuevos ricos que todos se han posicionado estratégicamente en las instituciones que debieran controlarles. Ese es un hecho. Es un hecho. ¿No? Y ahí sí estamos más o menos en condiciones de decir, fulano que viene de este sector controla X instancia que debería controlar el este. Entonces, por eso no es una cuestión secundaria lo que había mencionado al final de mi charla sobre el copamiento de las instituciones. Casi todas las instituciones fueron desinstitucionalizadas, con todo lo que podemos observar al periodo previo. No tienen información, ninguna. Entonces, no se puede saber, por ejemplo, en qué condiciones se hizo el contrato con esta China para el atún. Porque el contrato no existe, no está en el Estado. Más o menos lo que hizo Goni con el contrato con Enron en Estados Unidos. Lo firmó ya y en inglés 15 años después o una década después recién lo pudimos traducir y saber qué términos se había pactado con ese empresa. Hoy se hace exactamente lo mismo, a un punto en que varias normas sectoriales, y eso por iniciativa del vicepresidente, le quitan atribuciones a la señora. Varias normas expresamente plantean que la Asamblea no puede fiscalizar en estos temas tan importantes el Poder Ejecutivo. No puede pasar por su mano los contratos, no puede pasar por su mano la aprobación final de empréstitos, etcétera, que comprometen el futuro económico del país. Ahí sí es importante ver esta relación política y económica. Gracias. Respecto de las dudas de Rambo sobre que se hablaba una mujer, espero equivocarme y espero que él esté lo cierto, porque de lo contrario vamos a enfrentar una situación realmente muy complicada. Ojalá que yo me equivoque, lo sabremos y algunos acordarán y dirán, Peñaranda no tenía razón, o sí tenía razón, espero que digan no tenía razón, y que el presidente entregue la banda. Puede ser perfectamente alguien del MAS, digo, porque realmente con una oposición como la que tenemos, y si el oficialismo presenta un solo candidato, puede ganar. No es para nada una fuerza que esté derrotada totalmente, tiene 48% del voto, o sea que no es algo para nada despreciable después de 10 años en el poder. O sea que realmente es algo que es un apoyo popular fuerte, que podría, como digo, verse perfectamente cristalizado en que un candidato de la oposición pueda ganar. Bueno, eso realmente lo sabremos después. El tema de las redes, si son o no censurables, nosotros hemos sacado hace poquito en la agencia un informe bastante grande, y lo pueden buscar y lo van a encontrar. ¿Cuáles son los países que sí logran censurar el Internet? Corea del Norte, ¿para qué hablar de Corea del Norte? Pero Irán, China, Tailandia, Cuba, Guinea Ecuatorial, Alemania, Bahrein y Etiopía. Todos lugares donde no hay democracia, por supuesto, entonces es fácil hacer. Hay ejemplos, por ejemplo, interesantes de Egipto. En enero de 2011, en medio de las protestas sociales, el régimen de Hosni Mubarak literalmente desenchufó todo el Internet. O sea, un día no hubo más Internet en Egipto, pero esto avivó las protestas y a los pocos días Mubarak termina cayendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile, en Irán, en otros países no hay Facebook, ¿ya? No es una empresa Facebook la que permite, hay otra red social, pero que es controlada y que permite hacer seguimientos del IP, qué es lo que dice una persona, etc. Entonces, en Irán tiene un nombre persa, algo, en China tiene otro nombre, etc. Entonces es mucho más fácil. Mal que mal, Facebook, Twitter, que son empresas capitalistas, mal que mal, mantienen su independencia.
Interesante, por ejemplo, que la Apple, que es una empresa norteamericana que ustedes conocen, que hace los teléfonos, le ha pedido el Estado norteamericano que entregue el teléfono y que pueda craquear, como se llama el teléfono de unos acusados de terrorismo que hace poco en San Bernardino mataron a no sé cuántas personas. Y Apple ha dicho, no voy a dar ese dato. Un final. Y ahora el Estado norteamericano está enjuiciando a la Apple para que la Apple vea si un juez lo ordena o no. ¿Por qué dice la Apple que no? Porque dice, si ustedes craquean un teléfono, se pueden craquear los teléfonos de cualquiera. Entonces, cientos o no sé, millones de personas que tienen un teléfono iPhone, puede alguien entrar a ese teléfono y ver todo el contenido que está ahí. Entonces, de que se puede, pero son dictaduras, ¿no es cierto? Por ejemplo, los nodos de Internet, los routers, los firewalls que se llaman, los controla en este momento Intel da el Internet a las demás. Y la AT&T podría cortar el Internet, pero a un costo que sería realmente insostenible, o sea, incluso porque el país necesita el Internet para trabajar, las mismas autoridades, ¿no es cierto? Entonces creo que la capacidad de censurar realmente es limitada, por suerte, así que va a seguir siendo, yo creo, un espacio de libertad. Si les parece, hacemos la segunda ronda, si hay algunas personas que quieran. Ahora sí. A cada una, le damos oportunidad a otras personas, a cada una. Bueno, ya empezar. Gracias, Cantera, por la primera ronda. Un saludo fraterno, revolucionario de Rafa Puente, con quien compartimos en mis años mozos del Pachacuti, del eje de convergencia patriótica. El director del CEDIM, por supuesto, un reconocimiento permanente por preservar este patrimonio de todos y cada uno de los bolivianos. Y a mi viejo amigo y colega Raúl Peñaranda, un abrazo fraterno, permanente y solidario por todo el trabajo que has estado haciendo en defensa precisamente de la libertad de expresión, con la que nos identificamos plenamente y no vamos a claudicar, porque libertad de expresión es democracia. Este conversatorio seguramente está sirviendo para reflexionar la necesidad, como ya lo habían mencionado quienes me precedieron, de recomponer, de reconfigurar el escenario político en nuestro país, porque nadie es imprescindible, todos somos prescindibles. Y mi expectativa y mi preocupación va en ese sentido, porque lejos de ser apocalíptico, lo que han coincidido en manifestar en términos de un devenir los panelistas es real, que se están viviendo tiempos difíciles en todos los ámbitos, político, económico, social, cultural y fundamentalmente comunicacional, porque quieren coartarnos el derecho a la libertad de expresión. Eso definitivamente es grave, es peligroso, y seguramente quien habla y todos los que estamos identificados con ese nombre e ingrato oficio de periodistas que hemos sido relegados a condición de pueblos de granja, de paparazzis, de Bruselas, etcétera, etcétera, por el mandamás del turno. Hemos tenido la capacidad, hace muy poco, de decirle no. No. Así de claro. Y obviamente la respuesta es inmediata y le doy la razón a Raúl en el sentido de que sí, van a intentar hacerlo. Y quisiera que lo que ha dicho Rafael sea así. No hay posibilidad de que eso ocurra. Pero estamos enfrentando la soberbia, estamos enfrentando el respeto a esos cientos de miles de mártires
de esta lucha que nos ha llevado a esta coyuntura prometida de cambiar la historia de nuestro país, administrándolo con un mínimo de equidad en la perspectiva de que la inclusión sea real. 3 preguntas concretas. ¿Es posible, Rafael, recomponer políticamente hablando un frente amplio de la verdadera izquierda, entre comillas, boliviana? Porque yo pregunto, ¿cuál izquierda? ¿Cuál derecha? Yo me identifico con un proyecto de revolución contra la corrupción. ¿Será posible emular el buen ejemplo de Pepe Mujica? Ya se hizo un intento en nuestro país que naufragó antes de izar velas, Frente Amplio, revolucionario. En el ámbito económico, ¿qué hacer para evitar que este saqueo de lacayos y cipayos internos al servicio de las transnacionales continúe? Que no le rindan cuentas al soberano que los ha puesto donde están. Y, estimado Raúl, ¿qué hacemos comunicacionalmente para defender nuestros derechos, seguir informando a riesgo, inclusive de exponer nuestros propios peligros? Gracias. Buenas noches a la concurrencia. No llegué al principio, pero me he ubicado en el tema y la cuestión. Yo solo quiero decir a los compañeros que evidentemente se nos vienen días negros. Eso yo creo que ya el pueblo ya sabe. Pero aquí dicen, creo que les preocupa mucho, como la compañera Peñaranda, que mira, ojalá que no salga por el referéndum, de nuestra preocupación. Bueno, pero no se preocupe de su compañero. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno va a hacer todo lo que pueda hacer con tal de no dejar la silla. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Ya. Este gobierno, ¿cómo se presenta en el escenario? ¿Cómo llega al gobierno? Llega de antiimperialista, anticolonialista, ¿no? Y todo eso. Pero en estos 10 años hemos podido ver de manera objetiva que este gobierno es un lacayo, es un cipayo de las transnacionales. Es decir, es un antipatria más. ¿O no es así? Eso el pueblo ya se está dando cuenta. ¿Y por qué la gente se pregunta? Dice, pero ¿cómo duró 10 años? Obvio pues, ha sido la bonanza. Pero ahora pues, cayó la bonanza. ¿Cuántos años durará? Las vacas flacas. No. Por lo tanto, compañeros, y otra pregunta que me hago. En varios escenarios se escucha esta ambiente, bueno, finalmente somos de clase media, ¿no? Pero hay sectores, por decir, como los mineros. Yo acabo de llegar a las 3 de Potosí y me ven totalmente triste. ¿Por qué me digan? Porque acabo de yo tener la familia que voy a visitarles. Y ellos me comentan que ya se han cerrado más de 10 ingenios, hay campamentos abandonados como el 85, la gente no sabe dónde ir, ya está empezando a salir. Pocos salen al exterior, otros a Cochabamba, otros a Santa Cruz, no sé. Claro, como el precio ha caído, ¿qué va a hacer? Nadie puede trabajar pérdida. Al igual que el petróleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es que su compañero hace? Que la gente asimile, pues, que este gobierno, evidentemente, no ha hecho nada, es más de lo mismo. Por eso, que entonces, ¿qué hacen? Ya 2 veces ya estamos interviniendo en este ambiente. ¿Qué hacen? Eso queremos que la gente pase. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo pregunto, hay otra preocupación que yo también estoy de acuerdo con ustedes, de las redes. Pero yo una pregunta. Cuando hemos volteado avance, cuando hemos sacado a Goni,
¿Acaso las redes han influido tanto como ahora? ¿Verdad que no, compañeros? Es más, los gobiernos, ¿qué hacen? Controlaban todas las radioemisoras. Incluso, ¿qué hacen en las minas? Bombardeaban o sacaban los equipos Pío XII, Radio 21 de Qatar, La Voz del Mundo del siglo XX. Pese a eso, hemos logrado tumbar a los gobiernos. Y luego será que no vamos a poder. Porque dice un compañero acá, hay que salir a la calle, de acuerdo. Y aquí ya les hago, dice con 55 vamos a salir. Claro, pues podemos salir con 5, con 10, con 20. Eso se va a generar. La lucha no es inmediata. ¿No? Entonces, en ese compañero, este gobierno, y hemos dicho ya, es fascistoide, de carácter estalinista. Y ahí va a morir, con un referéndum, sin referéndum. El señor nos pregunta aquí, ¿será que este gobierno, el compañero Rajo, que ha sido masista o ha sido ex-prefecto, ex-gobernador, aquí en Cochabamba, por el más, obviamente, ¿será que nos puede decir que Evo Morales va a cumplir su gestión? O quién sabe, será, porque igual no se fue sacando su gestión, fue un levantamiento rápido y fuerte. Gracias. Resuelvo a los siguientes para que no nos vayamos, quedemos 3. Sí. Le digo, este y este lo último, sí cerramos. Buenas noches. En principio quiero felicitar por estos debates, ya que yo vengo de también ser de las redes sociales. Es como un dolencia que tenemos todos nosotros que nos abocamos a las redes sociales porque vemos, empezamos a poner canal PAT y todo, y empezamos a ver que ya hay un sesgo muy grande del gobierno. El gobierno empezó a tocar todos los medios, casi todos, podríamos decir el 90%. Entonces la gente que veía empezaba a denegar porque no decían la verdad, estaban solo hablando, haciendo propaganda. Entonces, las redes sociales han empezado a surgir de tal manera que, aparte de ser solo un grito, así un grito a la bandera, se empezó a multiplicar y empezó a ver la gente. Alguna vez se ponía un meme o alguna cosa y me seguía mucha gente porque pensaban como yo. ¿Qué pasa? Me doy cuenta que cuando uno miente, uno dice una cosa que no es verdad, empieza a perder la audiencia. Yo me he dado cuenta que, imagínense, Valerno ha empezado a tener bastante apoyo porque dice las cosas que nosotros estamos pidiendo, igual a Malemán. Entonces, todos los que se van saliendo de esas cosas empiezan a perder la audiencia. Y yo le digo a don Gonzalo Peñalanda que creo que el señor Rafael Puente tiene mucha, o sea, que se va a cumplir lo que dice. Ya es difícil hacer otro referéndum. La gente, ya no quiero hablar de esa palabra que decimos pueblo, pero lo han prostituido este gobierno al decir pueblo a cada rato. Pueblo hay que tener mucho respeto. Por eso yo le digo a los ciudadanos, ya basta de empezar a mentirnos, a hablar de maravilla. Y yo apoyo al señor Puente, que ya va a ser difícil hacer un referéndum. Y quiero que se acuerden de una cosa. Estamos repitiendo la historia nacional. Acuérdense del MNF del 52 al 94 con sus memorias. Esto está pasando, señores. Se empieza a enriquecer, nos empezamos a pelear y queremos sacarlo a que está. Pero hay una cosa que quiero decir. Todas las veces los bolivianos siempre damos un cheque en blanco. Ese es nuestro problema. La persona que entra aquí se le da el cheque en blanco para que haga lo que le da la gana. ¿Y saben por qué? Porque nos olvidamos de nuestra institucionalidad. Dejamos que la Contraloría se quede un contralor al bien. Imagínense, yo me he quedado casi muerto cuando le escucho decir al señor Herras
que no tenían papeles del Fondioc. Imagínense hasta qué estado hemos llegado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, los que se han unido con el no, ¿qué deben hacer después de los referéndums? E insistir a hacer una auditoría al padrón. Esas cosas son bien importantes para que podamos funcionar. Yo me extendería bastante, pero yo creo que tenemos que hacer toda una agenda de lo que tenemos que hacer después del no. Eso les pido que todos ustedes consideren. Gracias, mi nombre es José Luis Saavedra, vengo de la Universidad Andina. Muy rápido, Marco, felicidades por propiciar este contexto de diálogo, de discusión, de reflexión. Realmente es muy importante, muy pertinente. Y también felicito a los participantes por sus brillantes reflexiones. Rafa, una consulta muy concreta. A mí me preocupa, es cierto, lo que puede ocurrir en el 2020, pero más me preocupan las políticas que se van a implementar en estos próximos 4 años. Y quiero consultarte sobre una temática que tú conoces mucho y muy bien, la relación gobierno y pueblos indígenas. Lo que se está viendo es que se van a agudizar una política, por una parte, de cooptación de los líderes y dirigentes indígenas medianamente críticos. Para eso se crean instituciones como Fondo Indígena, y si esto no resulta, entonces la represión violenta, Chaparina, Tacogomora, Caranavi, etc. ¿Tú preverías que este tipo de políticas con relación al movimiento de pueblos indígenas, territorios indígenas, vayan a agudizarse? Marco, en esa misma línea, creo que una de las políticas más nefastas para la sociedad, creo que van a ser en los próximos 4 años, que independientemente de lo que ocurra, le corresponde al presidente Morales y su gobierno, que es la ampliación de la frontera agrícola, la frontera minera y la frontera hidrocarburífera. Creo que estas 3 fronteras, extractivistas, capitalistas o transnacionales, van a agudizarse severamente en detrimento de la vida de la gente, de los pueblos indígenas. ¿Tú verías que esas 3 fronteras van a seguir ampliándose? A ver, por lo visto en la compañía que lamenta que no se haya respondido a la pregunta sobre el nuevo bloque de poder económico, yo no dije nada porque el economista es el marco. Pero en todo lo dicho, creo que efectivamente se están creando más bloques de poder económico de lo que había antes. No creo que se pueda hablar de un nuevo bloque. Tenemos por un lado todos estos nuevos ricos de masa que se ha referido Marco, algunos de los cuales están en el campo ilegal, contrabandistas de oro, etcétera, etcétera, que no acaban de poder nunca marcar la línea de acción del gobierno y de la población del país. Por otro lado están los nuevos terratenientes, encabezados por Nemesio Chacuyo y Sacámaro y toda su banda de negociadores, pero también son poderes subterráneos, porque no es lo mismo que poder ejercer un poder económico que influya públicamente en la vida del país. Yo creo que los grandes poderes de la Cacao, la Caínco y otros grupos empresariales poderosos, sobre todo mineros, van a seguir siendo muy importantes. Y lo que ha hecho la economía es complejizarse más y variar más, y de ahí no podemos sacar conclusiones claras para el futuro. Porque además todos ellos van buscando su propia ventaja, van a acabar peleándose entre sí en momentos que haga falta, porque no pueden compartir ganancias que deja de haber. Y al final de cuentas, lo que sí ha quedado claro en este país es que podemos ser política al margen de en contra de los problemas. Ahora bien, la pregunta de si cabe un nuevo frente amplio de izquierda, incluso si cabe algún levantamiento que pueda tumbar a él. Yo ahí soy claramente pesimista. Tenemos una cultura política marcada y yo creo que muy difícil de revertir, en el sentido de que aquí los frentes amplios y lo que se haga se tiene que hacer a través de partidos políticos. Yo estoy convencido, después de
40 años de militancia política, al principio partidaria, últimamente no, ya me dijo que yo era marxista, nunca fui marxista. Y formulé una frase varias veces y me la sacaron en una revista y hicieron asustar lo que iba a decir el presidente del gobierno, que dice: en este momento en Bolivia hay dos errores que no se deben cometer. Uno es estar en contra del MAS y otro es estar adentro del MAS. Y tengo amigos buenos que han cometido los dos uno tras otro, ¿no? Primeramente en el MAS y después en contra del MAS. Pero en todo caso, el estar adentro es un error. Y a estas alturas estoy convencidísimo de que fue un acierto mío no entrar nunca más. Entras ahí y una de dos: o te degeneras o te acribillan, te cocinan internamente. Pero eso que decimos en MAS lo podemos decir de todos los partidos. Los pocos partidos que podemos considerar respetables es porque nunca han llegado al poder. Pero yo no dejo de recordar la frase aquella de Lenin en el que hace, cuando define que el partido es el embrión del futuro Estado. Si el partido es el embrión del futuro Estado, el partido lleva en su propia estructura las desgracias del Estado, que son básicamente acumulación de poder en cualquier hipótesis. Y si no, miremos todos los estados socialistas, que teóricamente apuntaban a una futura sociedad sin Estado. Y todo lo que han hecho ha sido concentrar y fortalecer rabiosamente el Estado. Entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Con qué partido? El MAS se fue ya al momento en que se volvió partido. Y al principio quería que no lo fuera, y a mí me consta. Evo un día me consultó, un ampliado del MAS al que me invitó, estábamos así, y me dice: ¿qué te parece? Voy a tirar la línea de que las autoridades del MAS no son las que mandan son las organizaciones sociales. Dije: me parece muy bien, y tiró la línea. Mentira, pues al final el MAS se vuelve a los del MAS. Y crea sucursales como el Conalcam. ¿Qué sacamos con eso? Entonces, yo estoy muy pesimista. Además hay otro elemento. La historia nos muestra, como la historia de Bolivia, no me puedo decir que la historia universal, que cuando un proyecto popular se va al diablo, no es a beneficio de otro proyecto popular más justo. Cuando un proyecto popular se va al diablo, es a beneficio de la derecha. Recordemos el caso de Villarroel, recordemos el caso de Flores, recordemos el caso de la UDP. Entonces,